Hola, bienvenidos a La Silla Vacía. ¿Cómo están? Soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión abierta y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Con la llegada de Paloma Valencia a la gran consulta, la consulta de precandidatos presidenciales, surge un bloque de competencia: a Abelardo de la Espriella a la derecha, a Sergio Fajardo al centro en las elecciones del 2026. Estamos desde la redacción. Edison Henao cubre el sector de la derecha aquí en La Silla Vacía, lo hace desde Antioquia y se nos están cruzando un poquito los sectores con la llegada de Paloma a esta gran consulta. ¿Qué más, Edison? Hola Pacheco, sí, ya esto es como centro derecho últimamente. Centro derecha, cada vez más derecha. Voy a poner aquí a la candidata del Centro Democrático cuando anuncia que decidió finalmente dar el sí a entrar a esta consulta de candidatos presidenciales que tendrán una fecha electoral el 8 de marzo de 2026, el mismo día de las elecciones legislativas. Ahí va. Y luego de una deliberación tan amplia, hemos tomado la decisión de participar en la consulta y de levantar la bandera de este partido. Yo quiero invitar a todos los uribistas de Colombia a que me acompañen, porque nuestro propósito no es solamente derrotar la continuidad de Petro y su heredero, sino proponerle a los colombianos sacar este país adelante. Y entonces esa es la decisión de Paloma que tuvo que tomar muy de afán porque estamos como en una fecha. A ver, hay toda una mezcolanza y una confusión acerca de las leyes electorales, de qué es lo que hay que hacer o no para estar en estas consultas, Edison, y nadie entiende muy bien, pero el Centro Democrático decidió como ser precavido y asumir que el 22 de diciembre era como la fecha para tomar como una posición, ¿cierto? De acuerdo, esa es una buena lectura porque hemos consultado a 5 fuentes que conocen cómo funciona el CNE, la registraduría, y hay lecturas diversas sobre hasta cuándo se podían bajar los partidos y los movimientos de ciudadanos de las consultas interpartidistas. Entonces hay dos lecturas, hasta el 22, que es lo que, 22 de diciembre, que es lo que dice el CNE, y hasta el 6 de febrero del año entrante, que es una lectura más informal porque justo en esa fecha se inscriben los candidatos formalmente. El Centro Democrático usó como su calendario el CNE y por eso tuvo que decidir este lunes si iría con su candidato o no a la consulta de la centroderecha, y pues esa decisión se tomó en las últimas horas. Entonces, ya vamos como con las decisiones dentro del uribismo. Evidentemente, la llegada del uribismo le da un respaldo enorme a esa consulta. Se trata del principal partido de oposición al gobierno Petro, pero esto nació y les decían como los del 1%. Y estos son los fundadores de esta gran consulta, que eran. Inicialmente el grupo empezó siendo como Cárdenas, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, David Luna, ex senador, y era como un centro tecnocrático que resaltaban su experiencia. Se fue volviendo más político con la llegada de Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, y luego adquirió como su tono outsider, influencer, con Vicky Dávila, que ya los jalaba más a la derecha. Después de eso llegó Daniel Palacios, que también está recogiendo firmas. Él es el exministro del Interior de Iván Duque. Y ahora Paloma Valencia y esperamos seguramente a Juan Carlos Pinzón, ¿no? Todos cabían inicialmente en un ascensor y decían que todos sus votos cabían en un ascensor. Esta es una de las fotos iniciales, pero mira que de la mamadera de gallo allá está llegando Paloma Valencia. Claro, esa consulta, digamos que hubo un hito la semana pasada con la llegada de Vicky, o por lo menos en nuestra lectura y en nuestra reportería, porque, como decías, en principio no les veían mucho futuro a estos tecnócratas de centro y algunos políticos ahí como Juan Manuel y Aníbal, porque digamos que esta juntanza nació
como resultado de, no sé si yo la mala comunicación con Fajardo, pero porque Fajardo no quiso montarse en una consulta un poco, estos empezaron a madurar su mecanismo aparte y no se fueron previamente a hacer campaña con Fajardo sin un mecanismo de ningún tipo para que los depurara. Y cuando llega Vicky, nosotros proyectábamos que la llegada del uribismo iba a ser mucho más fácil. Era la más Bien, bien. cercana a Uribe, A esa sí le pegaron bien, chino. la más cercana a Uribe, estuvo buscando su guiño previamente cuando ella punteaba en las encuestas, lo defendió ante la opinión en su más reciente juicio. En su campaña estaban personas como Alicia Arango, que trabajó con Álvaro Uribe y luego con Iván Duque, y un poco lo que nos decían desde allí es que su rol iba a ser central en estos acercamientos. Sí. Nosotros creemos que Vicky en sí misma ya iba a ser clave. Y el fin de semana se anunció, se filtró que Paloma entraba a la consulta. Ella dijo que no, que esperaran un poco más y bueno, luego lo confirmó. Entonces, voy a seguir como delineando un poquito más esta gran consulta antes de entrar, creo que al hecho político grande, y es que el uribismo decide competir contra Abelardo de la Espriella ya en un escenario donde mucha gente ya está poniendo casi que a Cepeda y a Abelardo en segunda vuelta. Pero Mauricio Cárdenas presenta así un poco el espíritu de unión que está detrás de esta gran consulta. Este es un equipo que nace limpio, nace como producto de la unidad, nace como producto de movimientos independientes que quieren sacar a Colombia adelante. ¿Y qué queremos? Que este equipo que se conforma hoy, que puede crecer, como lo dice Vicky, que puede crecer, es un equipo donde va a salir el próximo presidente de Colombia. Y entonces, un equipo, ellos decían, y Cárdenas aquí lo decía, como los sin jefe. Eso cambia con la llegada de Paloma, pero pues también cambia su potencial electoral. Recuerden que las consultas del 8 de marzo se votan al mismo tiempo que las elecciones legislativas. Entonces, eso implica que una estructura como la del Centro Democrático, que seguramente va a llevar alrededor de 2 millones de votos al Congreso, pues, no sé, Paloma es la candidata a vencer definitivamente ahora en esta consulta, ¿no? Pero llega con jefe. De acuerdo, justo la semana pasada les consultábamos a las personas de esta consulta. Bueno, esa ha sido su narrativa hasta ahora. ¿No notan allí que si llega el uribismo habría una contradicción cuando menos discursiva? Y ellos decían, no, lo que pasa es que vamos a recibir a Álvaro Uribe aquí, pero no con sus reglas, sino con las reglas de todos. Además, pues al ser Paloma la candidata y no otra figura del uribismo, ella ha tenido unas posturas más convocantes con el centro, es vista como una candidata técnica, ya tenía ciertos afectos allí adentro, entonces eso permitió que esta situación madurara, además de los votos que ella pone, porque entonces yo también preguntaba, bueno, pero si llega Paloma, les gana a ustedes, y ellos decían, no importa que nos gane, queremos ser una alternativa viable, y con el aparato del uribismo votando por su lista cerrada para poner también a Uribe en el Senado, seguramente esa consulta va a tener unos votos interesantes. Claro, yo no me imagino adentro la gente de Oviedo, por ejemplo, hablé con algunos y allá solamente la llegada de Vicky ya los ponía incómodos, la llegada de Paloma los debe tener como haciendo unas cuentas distintas. Detrás de esta consulta había como un cálculo aritmético electoral, ¿no? Era como sumémonos todos en nuestros porcentajes, voy a poner los porcentajes que tienen en la última Inbamer y entonces ahí empieza como si esto fuera así, ¿no? A tener más sentido. Entre Vicky, si llega Pinzón, sumamos a Juan Manuel Galán con el 1.6, Aníbal Gaviria con el 1.3, y que de pronto incluso llega Enrique Peñalosa, digamos que Cabal suma lo de Paloma y tiene de 3, y los 0.5 de los otros, pues ya estamos hablando de una cosa que está por cerca del 10%, más que Sergio Fajardo, que tomó una decisión y una estrategia de llanero solitario totalmente distinto que él mismo explica de esta manera. No son el camino, terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado, pierde. El reto real es quien puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro. Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo,
Creo que hay otras alternativas para propiciar la unión. Dos estrategias planteadas, la de la unión, el camino solitario de Abelardo y de Fajardo. Devolvámonos al ascensor. Cabían al principio en un ascensor, pero ese ya no es el caso. Esta es como el génesis de la gran consulta. Ahora metan en ese ascensor a Paloma Valencia, a Daniel Palacios, exministro del Interior de Iván Duque, y Edison dice que también hay campo para Juan Carlos Pinzón. Edison Henao está en Antioquia y cubre la derecha. Sí, efectivamente, nos confirman desde la campaña de Pinzón que esas conversaciones van bien. Ellos no cancelaron o declinaron su intención de ir a consulta, que era un trámite que había que hacer ante el CNE, como contábamos. Entonces, se espera que ese anuncio se haga pronto. Eso ya está muy conversado. Bueno, como es la política que se nos organizó todo raro como al final del año para irse de vacaciones y creo que, a ver, hay unas encuestas, la gente de Abelardo, por ejemplo, está poniendo un tracking, que es una encuesta que se hace todos los días de una firma que se llama Atlas Intel, que le ha ido muy bien en otras elecciones, no lo hace público Atlas Intel su medición porque no está todavía registrada en Colombia, pero esa encuesta digamos que pone ya a Abelardo y a Cepeda con más de 30 puntos, casi que en segunda vuelta, ¿no? Aquí creo que la idea es que no, que ellos van a luchar esta cosa en 2026 donde realmente empieza la campaña. De acuerdo, digamos que esa consulta nace con un jingle, quizá un discurso anti-Abelardo antes que anti-Petro, convertirnos en una opción más moderada frente a la buena marcación de Abelardo. Y Uribe se monta en esa decisión. Digamos que lo va a hacer de una forma distinta, no con unos ataques directos por ahora, pero el ingreso de Paloma Valencia y el Centro Democrático a esta consulta lo que nos confirma es que el uribismo, contrario a lo que pensábamos por su cercanía ideológica con Abelardo, por la cercanía de Álvaro Uribe con Abelardo y porque Abelardo ha sido un uribista declarado pese a que no está dentro del Centro Democrático, iba a enfilar sus baterías hacia allí antes de tiempo. Y eso no va a ocurrir. Ahora el uribismo le quiere competir a Abelardo y entonces su ingreso aquí lo que hace es empezar a darle cuerpo quizá a una tercería para eso, para cambiar el panorama que plantea Atlas Intel a sus suscriptores en privado. En privado. Y obviamente es la foto de hoy, o sea, la foto de mañana, la foto de enero, la foto de febrero, pues Paloma todavía está en precalentamiento. Como que Uribe está contento, ¿no? Con su candidata. Yo la he escuchado y suena a candidata presidencial, ¿no? Sí, de hecho lo comentábamos previamente, a ver, como dentro del partido había cierta desconfianza porque una vez hubiese candidata, Uribe no se fuese de inmediato a levantarle la mano a otro precandidato. Pero digamos que hay cierto clima con Paloma luego de que ganara y esta apuesta que es arriesgada, que más adelante podemos hablar de ella, de no irse tempranamente a donde Abelardo se está moviendo. Uribe está saliendo con Paloma, han hecho ya varias visitas desde que la anunciaron como candidata y creo que así va a seguir, como que está jugado por ella esta vez y recordemos que a un Uribe muy, muy puesto en la campaña fue lo que le permitió a Duque llegar a la Casa de Nariño en su momento cuando no marcaba nada en un diciembre similar a este. Claro. Y esto, a ver, para el uribismo, Álvaro Uribe en un trino, antes de que se tomara la decisión, como que dice, y si quieres lo pongo acá, esta es una decisión de la candidata. Sobre la decisión de las próximas horas, por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria. En la mañana continuará con la coordinación del director del partido. De mi parte, acataré la decisión final de nuestra candidata senadora Paloma Valencia, a quien apoyamos con todo el entusiasmo. ¿Sí fue Paloma nada más o qué dicen allá? Mire, uno siempre tiende a pensar eso, pero lo que logramos charlar en la tarde es que, a ver, Paloma está haciendo lo que se esperaba, está siendo una candidata de partido. Antes de decidir ella sola, le consultó a toda su bancada, al director del partido. Estuvieron en reunión este fin de semana por 3 horas cuando la prensa filtró que ya iba a aterrizar en esa consulta. Entonces, ha sido juiciosa en ese sentido. Allí tenían unas preocupaciones porque ingresar a esa consulta probablemente podría generar enemistades con Abelardo de la Espriella, pero un poco eso se tramitó y dejaron la pelota en la cancha de Paloma y de su equipo. Muy temprano consultamos por ese tema en el círculo de Paloma y nos decían,
al presi Uribe no le gustó mucho, él todavía tiene sus dudas, pero la decisión la tenemos nosotros. Y parece que Paloma sí decidió y ella quería entrar a esa consulta porque quiere medirse. Claro, yo creo que Paloma habría sido difícil que entrara en esa consulta. Primero, si hubiera sido María Fernanda, habría sido otra cosa, María Fernanda Cabal. Y también, si no hubiera pasado todo lo que pasó este año alrededor del uribismo, entonces primero perdió a un precandidato presidencial con el homicidio de Miguel Uribe y además tuvo a Álvaro Uribe condenado en primera instancia y después absuelto en segunda instancia, ¿no? Entonces creo que todo esa trasegar del uribismo este año como que le permitieron llegar a una posición donde su candidata tenía esa capacidad de negociar y de que la recibieran además con brazos abiertos en una coalición que era mucho más de centro. De acuerdo, y por el perfil de ella también, porque lo que decías, si la candidata hubiese sido María Fernanda y justo por eso se generaron en su momento ciertas dudas sobre la transparencia del mecanismo, estos puentes no serían tan viables y hoy Álvaro Uribe no tendría una candidata que aún debe probar su viabilidad, pero puede tener un trabajo para hacer. Quizás si María Fernanda hubiese sido la candidata, ya la opción sería Abelardo y no intentar algo en la centroderecha. Listo, entonces hagamos un poquito de especulación futurística. Entonces, en esta pelea interna con los candidatos que conocemos ahora, creo que Paloma es una gran favorita, ¿cierto? Porque tiene sobre todo la estructura del Centro Democrático. De acuerdo, digamos que ese también fue el cálculo que se hizo en el partido. Lo que decías, el partido recibió unos golpes importantes este año, pese al cierre exitoso que tuvo Uribe en su juicio penal, pero lo que le permite esto es a Paloma, una candidata que todavía no marcan encuestas y que al principio no proyectábamos como la candidata de Uribe, es tener una oportunidad de ir a ganar esa consulta por toda la disciplina que tiene su partido. Entonces esto casi que refresca y lleva un punto cero al Centro Democrático luego de un año de un proceso tortuoso y difícil. Entonces yo creo que ese es como el primer elemento respecto a Paloma y que esa consulta hoy, ya con su ingreso, está planteada para ella. Digamos que los otros están, yo creo Claro, que ya creo que eso pensando era en ser como fórmula de Paloma. una gran razón para entrar, era pues porque es muy seguro que gane, ¿no? Y también tenían el ojo muy puesto en Cepeda, como había un temor importante respecto, bueno, y esta consulta sí sacará los números esperados, porque también está el otro riesgo, que la consulta no saque los votos esperados y contrario a un impulso, le pase lo que Sí. le pasó a Fajardo en su momento. Ellos creen que por el contrario la consulta le va a ir bien y yo creo que con un trabajo de proselitismo juicioso lo pueden lograr porque además, hasta donde entendemos, a todos los votantes ese día se les va a entregar el tarjetón de la consulta y si no hay muchas consultas en competencia, pues la tiene más fácil una consulta en la que esté una figura del uribismo o alguien al que esté apoyando Uribe. Claro, me decía hoy un asesor, además Paloma tiene a un ejército de gente que le puede cascar políticamente, digamos, atacar políticamente, señalar cosas a Abelardo de la Espriella sin que sea Paloma, ¿no? Entonces ella puede ser como la policía buena en este caso contra Abelardo y ellos los policías malos, que es una de las razones que los unió, que ninguno quería como acercarse a una versión tan extrema del antipetrismo como la de Abelardo de la Espriella, sobre todo tan temprano en la campaña. De acuerdo, ella va a ser el policía bueno frente a Abelardo, porque así lo estaban planteando las fuentes adentro, que un poco este ingreso implicaba mantenerlo cerca, no atacarlo, llevar bien la fiesta, que es un poco como ha tratado de llevarla Álvaro Uribe en esta precampaña, y veíamos un poco ya a parlamentarios trinando en ese sentido. Y los otros sí van a deshacer sus vestiduras y se van a rasgar sus vestiduras insistiendo en que Abelardo no debe ser, un poco ahí pavimentándole la campaña a Paloma. Entonces es una movida inteligente porque ella no caza enemistades con Abelardo, a quien podría rodear en segunda vuelta, Sí. mientras todos los otros se hacen la campaña directa en contra de Abelardo. En esa especulación, ¿no? Esta es como política ficción que decimos aquí en la silla. A mí me surge como la duda de, obviamente, si Paloma gana, tiene que ir a primera vuelta, no se podría unir a nadie y está obligada a llegar a mayo a la primera vuelta. Y si ella llega con una buena fuerza que le logre restar votos a Abelardo, ¿qué tal que esos votos como de derecha se terminen dividiendo y eso le abra una puerta a Sergio Fajardo para ser el que pasa a segunda vuelta? Creo que no es un escenario que le moleste al uribismo.
¿sabe? Como que Abelardo, aunque es un aliado natural, no logra conquistar, o bueno, hablo del uribismo organizado con Sí, credenciales dentro del partido, no de la base uribista que ya había migrado hacia esa candidatura. Entonces, parece que sí hay unos temores allí, en particular como por el ejercicio profesional de Abelardo, por ciertas posturas. Entonces, como que los noto un poco reconciliados con la idea de que se abra ese riesgo y que de pronto se les meta Fajardo ahí en ese escenario. Pero también nos decían que esto lo que hace es quitarle espacio a Abelardo, que ellos calculan que al entrar en esta consulta y si Paloma llega a ser viable, Abelar, Fajardo va a perder cierta atracción de cara a la primera vuelta, claro. ¿no? Entonces ahí vuelve a escena la idea de que le quieren competir a Abelardo a través de Paloma. Ya se pasa lo de Fajardo, están reconciliados con esos. Y un poco en la segunda vuelta, ahí viene una cosa que te planteo y es si Paloma se podrá ir con toda esta gente a donde Abelardo, con esta gente que no lo quiere en caso de que pase él. Claro, no se tiene que ir con todo, se puede ir ella solita realmente y ahí no pasa mucho, ¿no? Pero bueno, eso sí que ya es política ficción de junio del 2026. Hay mucho trecho hasta allá. Edison, tenemos unas elecciones que cierran el 26 con Iván Cepeda, el candidato fuerte del oficialismo, con Sergio Fajardo, un llanero solitario de centro, una gran coalición de centro derecha y el fenómeno outsider que se llama Abelardo de la Espriella. Todo está por lidiarse todavía en esta campaña. Muchas gracias por estar por acá. A ti por invitarme y cerramos el 25 y cerramos un poco más organizados de lo que creíamos y viendo a un uribismo y a un carril que no esperábamos con cierto chance para competir el año entrante. Entonces la campaña está muy abierta todavía en ese espectro. Y aquí estaremos para contarles lo que pasa en 2026. Muchas gracias por ver estos contenidos, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Silla Vacía. Este es el último programa caliente que dejamos. Dejamos una programación más fría para que estén acompañados de buenas entrevistas, buenos personajes. Muchas gracias por apoyar el periodismo independiente que hacemos y nos vemos de nuevo en 2026. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.